O sea, pasa considerablemente el PIB norteamericano, un colapso, una realidad. ¿Quién aguanta? No aguanta la maquinita. ¿Y cómo poder recomponer eso? Muy sencillo, ver cómo nuestros recursos de alguna manera van ayudar a emparejar ese déficit tan profundo que tiene el sistema financiero. Pero esto es una crisis internacional, esto es una crisis integral que va a tener un profundo reflejo en todas las actividades de la vida humana. Tampoco no nos vamos a caer en la mentira de que la hegemonía se va a caer mañana y de que el sistema capitalista va a caer mañana. Por eso puede ser un elemento de iluso. Yo soy de la tesis que me corto, ¿entiendes? A pesar del aceleramiento, lo que. Y eso tiene que ver con la propia capacidad que tiene el capitalismo de reeditarse y de buscar formas de redención. Por cierto que hace poco hubo una forma de redención donde salió una reunión que tuve de Tigre, fue aquí. ¿A dónde fue que vinieron? Se reunieron los 18 una vez. La semana pasada que la pasamos. Entonces no va a ser fácil. Ahora esa realidad está ahí. Y la realidad que está ahí tiene que ver con todo el marco en las relaciones centro-periféricas. Y eso tiene que ver con las expresiones imperialistas. En el desespero de Estados Unidos, que por la vía de los procesos económicos no puede recomponer su hegemonía o cómo sustentar su hegemonía, empiezan a reeditarse formas de colonialismo totalmente diferentes. Ahora que Libia, el caso de Libia, el caso de la Norte de África, no es una reedición de nuevas formas de colonialismo. Yo diría que de nuevas viejas formas de colonialismo, porque al fin y al cabo, quizás los instrumentos son los que son diferentes, pero el librito es casi el mismo. Libia, petróleo. Libia tiene una característica fundamental, porque ese es otro tema que tenemos que ver, y por eso que Venezuela ha sido tan hiriente con el imperio. Hemos tenido que ser. Porque es que nosotros sabemos lo que representa el depósito petrolero de Venezuela, que no es de Venezuela, es del continente, es de esta relación entre los países del sur frente a Estados Unidos. Libia, el patrón energético mundial no va a cambiar, yo no creo que pasarán 30 años para que eso se dé. Va a seguir siendo el petróleo, por muchas razones. Las razones fundamentales que la ciencia y tecnología, por más avance que tengamos de la perspectiva de esta nueva fuente alternativa de energía, no va a ser en el corto plazo, va a ser inmediato. Y Libia, cuando usted diariamente busque en el periódico el tasamiento de los precios del valor petrolero, esa cifra que usted llama ver, ¿sabe qué la produce? Que es la que hace el resto de los precios del petróleo. El único que la produce es Libia. No la produce más nadie. El único que le queda petróleo liviano sobre la tierra, que es casi gasolina, no debe ni procesar, es Libia. Ahí está la razón de ser. Porque Estados Unidos sigue teniendo un problema y le están dando prioridad a donde hay petróleo liviano de refinación, con plataformas de refinación existentes, cosa que no es el caso. Ustedes pueden estar con los medianos, que somos la que tenemos nosotros, y así va. Pero no solamente hay eso, sino los recursos de los acuíferos, la biodiversidad. El continente Sudamérica tiene, señores, el 32% de los recursos minerales del planeta. 32%.
Esos son datos interesantes. Y ahorita vendrán, ya fueron con Irak, vendrán frente a Irak, no es que para menor duda. Y ustedes ven que todo el movimiento del PL está orientado fundamentalmente a el foco, o sea, el elemento, espacio geográfico que tiene un valor de carácter estratégico, ya sea en lo económico, ya sea en lo político. Y esos son elementos importantes. Esa disputa, por supuesto, por los recursos naturales, es lo que hace el aceleramiento de una política imperial que en vez de ir retrocediendo ante la derrota y los golpes que ha tenido, al contrario, lo van exacerbando porque hay otro elemento en la sociedad, en el liderazgo político norteamericano, que juega un papel importante y arrojado, y que no asimila la relación de tú a tú de ningún otro país o de ningún otro pueblo frente a él. Es la soberbia de representarse y significarse ellos mismos como los elementos o la raza o la raza humana o la especie de los más altos. Y eso ha tenido una profunda marcada, inclusive que muchas veces nosotros hemos caído en ese plano. Revisemos un poco de dónde vienen las tesis ambientalistas algunas, muchas que las abrazamos de la negada, porque las sentimos, pero que en el fondo nos damos cuenta de que nos utilizan también. Las tesis ecologistas nacieron, ¿saben a partir de qué? De Darwin, cuando Darwin entendió la supremacía de la especie más alta. Y de alguna manera el imperio piensa que los recursos del mundo deben ser preservados. ¿Pero preservados para quién? Para los más altos. ¿Y quiénes son los más altos? ¿La periferia o el centro? La periferia. Hay hasta un complejo, hay toda un condicionamiento psicológico de supremacía frente a nosotros. Y eso no se va a ser fácil de montarlo. No va a ser fácil de montar. Ahora, ¿qué hacer frente a esto y qué hacer frente a este contexto internacional? Yo diría que en lo político, algo que América Latina se ha convertido en una vanguardia del mundo. Que hemos sido capaces de revalorizar lo político. Producimos la ruptura para desechar toda aquella minusvalía que representaba lo político y donde lo económico, que debería ser un instrumento de lo político para lo político, se había convertido. Chávez una vez lo dijo, la caballería es lo político, la caballería es lo político, es lo que decide, lo que define. La artillería son los fuegos de apoyo y lo económico. Y resulta que el imperio lo invirtió, lo económico lo puso por delante, pusieron los caballos atrás y los fuegos por delante. Yo creo que nosotros en el continente todos hemos venido dando pasos interesantes y ahí vemos cómo en cada una de nuestras naciones se ha venido revalorizando lo político. A partir de los liderazgos políticos existentes, no. Por eso también tengo que decir, a partir de las fuertes presiones que han significado los movimientos sociales y los movimientos emergentes en nuestro país, que han obligado que nosotros, los que hemos tenido capacidad de dirección, vayamos compartiendo, por supuesto, ilusiones, compartiendo ideas,
Pero esa presión que no debe nunca de bajar ha significado un brazo de fuerza importante para ir trabajando y la valorización de la política. Me llamó profundamente la atención, por ejemplo, el próximo día va a haber un congreso de poder popular aquí en Argentina. Creo que para invitar. Entonces, el tema de la reorganización de los políticos, haber colocado a los políticos en primera plana, pero políticos con P grande, con P mayúscula. Y los políticos tenían que ver también con el fortalecimiento de las propias estructuras estatales. Y eso es importante. Le dimos jerarquía a los políticos frente a los que ven. Y usted dirá, pero así tan facilito, eso solucionó. No. Es que cuando usted colocó a los políticos por delante y no lo económico, se empieza a derrumbar la pequeña regletica que nos daba en el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, donde decía inversión social, no está negado. Eso no es inversión. La capacidad de fuente crediticia a los empresarios. Porque eso después generan trabajo, y después que generan trabajo, atienden la vaina, entonces vienen a entregar, pero mientras tanto la gente está muriendo de hambre. Y entonces cada vez que uno salía, eso en materia económica, eso desequilibra la macroeconomía. Cuando tú salías, eso es asistencialismo. Y ese fue algo popular. Asistencialismo no. Clientelismo. Entonces no dejaba. Nuestro gobierno, cada uno con su realidad, con sus matices, fueron colocando el tema político como el instrumento para la dirección